nada, muchísimas gracias por venir todas vosotras y todos vosotros, ¿vale? Voy a hacer una breve presentación porque mañana será el Día de la Mujer Rural y realmente yo estoy aquí solo como representación de lo que es el colectivo de la Madre Monte, que somos el colectivo que hemos presentado esta propuesta de encuentro de cine de mujer rural, ¿vale? Mañana, el día 15 de octubre, es el día por la visibilización y, digamos, el hacer valer la figura de la mujer rural, ¿vale? No solo por mujer, sino también por lo que es el ámbito del campo y lo que es el trabajo en el campo, ¿vale? Que son 2 o 3 ámbitos de los cuales prácticamente se habla bastante poco. Este encuentro de cine de mujer rural ha sido gracias a la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento del Rosario, que ha facilitado todo este proceso. Y en este encuentro que hemos organizado de manera conjunta, se va a proyectar hoy lo que es la película Matar cangrejos. Matar cangrejos es una película que tiene bastante de rural y está ambientada en los años 90, aquí en la isla de Tenerife, en diferentes localizaciones como Rada Azul, etc. El director de esta película es Omar Razak. Y bueno, vamos a tener un encuentro también con 2 de sus protagonistas después del visionado, iba a decir, del visionado de la película. Este pase, ¿vale?, de esta película ha sido facilitado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sí, ¿no? Alimentación. Es que cambian tanto, perdón, es que ya, pero Agricultura, Pesca y Alimentación. Que es el que facilita el poder proyectar aquí en esta sala, ¿vale?, esta película. Esta actividad nos gustaría desde la Madre Monte también recordar que forma parte, es una de las actividades previas del Festival de Cine La Pinochera, que este año tendrá lugar entre el 13 y el 19 de noviembre y cuyo, digamos, centro neurálgico también es La Esperanza, ¿vale?, aunque tendrá otras localizaciones también. Y este año no estaremos solo en Tenerife, sino también en otras islas. Así que, sin más, bienvenidos y doy paso a la concejala de Igualdad, a Irene Villar. Y espero que os guste la película, que lo disfrutéis y que nos volvamos todos un poquito más rurales. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. No me voy a extender más, ya Félix ha dicho lo más importante. Esta actividad se incluye dentro de la 6ª edición del Ciclo Nacional de Cine y Mujer Rural que nos ofreció el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, gracias a las compañeras de la Madre Monte que han hecho de esta proyección una actividad como la que vamos a tener hoy, con un valor diferencial, que es la presencia de Paula y de Sigrid, que nos acompañarán después en el Cineforum. Gracias a mi compañera Meni Quintero, que ha facilitado que esto salga adelante. La verdad es que cuando desde el Ministerio nos pasaron el catálogo de películas a las que podíamos optar, nosotras tuvimos claro que iba a ser esta, no solo porque está grabada en el municipio, sino porque es nostalgia pura de los 90, es crítica amable y sobre todo es el reflejo de lo que fuimos y de lo que somos. Y creo que hay que hacerlo valer y esperamos que les guste mucho la película. Muy buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como bien apuntaba Félix, vamos a iniciar este coloquio después de este Cineforum con esta fantástica proyección de Matar cangrejos. Vamos a ir desgranándolo y hoy tenemos una oportunidad única en este Día Internacional de la Mujer Rural para celebrar y reivindicar, por supuesto, y también visibilizar la figura de todas esas mujeres rurales. Muchas de ustedes hoy sentadas con nosotras, un auténtico orgullo. Y digo que es especial este coloquio no solamente porque estemos apoyando el cine canario hecho aquí, grabado además en este municipio en una gran parte, sino que hoy además tenemos la suerte, que de verdad que es un privilegio, no siempre que tenemos una proyección de este tipo podemos contar con sus protagonistas, así que yo les voy a pedir para empezar un fortísimo aplauso para las actrices que nos acompañan hoy, para Sigrid Eugel y para Paula Campos. Bienvenidas. Gracias. Bienvenidas a esta su casa, ¿verdad?
que las van a adoptar aquí en el Rosario, yo creo, después de ese gran trabajo que han hecho. Muchísimas gracias por acompañarnos, por además ser esa guinda del pastel, ¿no? Ese broche de oro en este Día Internacional de la Mujer Rural. Y hoy tenemos que hablar de muchísimas cosas. Si les parece bien, vamos a empezar hablando un poquito con Sigrid y con Paula. Vamos a reconocer y encontrar todos esos entresijos de Matar cangrejos. Y luego me encantaría que participaran. Así que si tienen cualquier pregunta, compartir cualquier opinión, qué les ha parecido esta película, ¿no? Yo creo, estábamos sentadas las tres juntas, que escuchábamos de fondo pues mucho murmullo. Yo creo que eso es algo muy positivo cuando vemos una peli, porque eso significa que se ha hecho un buen trabajo, que nos hemos sentido reflejadas con el Tenerife de los 90, de la época y lo que cuenta esta historia. Así que para empezar me gustaría que nos contaran un poquito cómo llega este papel a sus vidas y sobre todo cómo lo preparan. Yo, vale. Hola, ¿qué tal? Soy Paula Campos, soy una de las protagonistas de Matar cangrejos. Principalmente mi papel empieza a través de una prima de mi madre. Yo no estaba nada metida en el tema del teatro, nada. Y nada, la tía de mi madre, la prima de mi madre conocía al padre del director y llevaba un tiempo ya buscando a una niña con las características mías y no la encontraban y no la encontraban. Y la chica pues dijo que tenía una niña que tenía todos los requisitos, por así decirlo, y ahí es donde entro yo. Yo cuando me enteré de eso no quería porque mi objetivo era ser futbolista, o sea que ahora estoy aquí, imagínate. Entonces, bueno, pues tardé como un mes en presentarme al casting. Hice el primer casting, creo que fue online. Ya después me dieron una llamada y me dijeron que fuera al presente, al presencial. Y nada, asistí y pasó como una semana o dos y me llamaron y que les había gustado. Y nada, a partir de eso empecé a hablar con el director más, empezamos con otro niño, bueno, el niño, Sigrid, hicimos muchos días y muchos meses de teatro, por así decirlo, y preparamos un poco la película. Y nada, para mí el papel fue un poco fácil gracias a eso, porque no tenía nada de recursos en el teatro y cinematografía, entonces gracias a eso pues se me hizo fácil el papel y no fue tan pesado. Muchas gracias, Paula. Además de quizás de esos orígenes, ¿no? De empezar de cero, Sigrid, te toca trabajar además con ella. Y bueno, tú en el teatro también, en el mundo de la interpretación, ya tienes un gran recorrido y una gran experiencia. Sí, yo por ejemplo No se oye. Y bueno, cuando mi repre me pasó el casting, porque yo sí que hice una prueba, era como tenía que hacer un monólogo improvisado de un monólogo que ya existía, y cuando lo presenté digo, bueno, esto no me van a llamar, porque además el monólogo me había salido horrible y era como hacer un monólogo de algo que ya estaba hecho. Y bueno, la premisa era que tenía que quedarme un poco con el argumento del monólogo, pero tenía que decirlo con mis palabras, ¿no? Y luego ya lo entendí, porque cuando al final entré dentro del proyecto, resulta que efectivamente había mucha parte de improvisación dentro del argumento, ¿no? de nuestro guión. Entonces, cuando yo entro, la primera prueba la tuve con Paula, que tuvimos una prueba juntas para ver el feeling de nosotras dos, a ver si dábamos ese perfil, ¿no? de madre e hija. Y la verdad que fue muy enriquecedor, porque trabajar con Paula era súper fácil, y desde el momento en el que la vi ya me enamoré de ella escénicamente, ¿no? Era muy fácil trabajar con ella. Omar, al director, le gustó mucho la conexión, y luego vino el niño. Él le hizo directamente un casting al niño conmigo, que yo dirigía ese casting para ver también qué feeling tenían otros niños conmigo, y se eligió a Agustín en ese momento para el papel de Raiko. Estábamos buscando precisamente un niño que se comportara como un niño, ¿no? Porque yo, que soy profe de teatro, ¿no? Y también he hecho muchas pruebas de casting a niños, siempre veo como que están muy focalizados en su imagen, en cómo quedan hacia afuera, en cómo me coloco, ¿no? El pelo. Y él jugaba, ¿no? Él jugaba conmigo como si yo fuera su madre de verdad, no estaba preocupado por el físico, y entonces dijimos, vale, Sigrid, tú te
sientes a gusto con Agustín? Y yo, sí, por supuesto. Después ya fue otra cosa, una broma. Es que era un trastillo. Era un trastillo. Y así fue como fuimos llegando al proyecto. Qué maravilla, además me encanta que cuenten esto porque al final nosotros vemos aquí casi 2 horas de película y el trabajo es ingente, no solamente luego la postproducción, sino el antes, cómo se prepara todo, el guión, y ahí es donde quiero que vayamos entrando y que nos vayan contando detalles, porque tenemos a un director, un cineasta de aquí, tenemos un plantel de actrices y de actores, creo que casi al 100% acento canario, si no al 100%. Totalmente. Tenemos una dirección de fotografía espectacular que yo creo que a todos nos ha hecho muy ameno el ritmo de la película, y luego pues también por supuesto tenemos esa perspectiva que yo creo que es muy acertada en el día de hoy, en el Día Internacional de la Mujer Rural, donde vemos una radiografía de la época con una perspectiva pues de muchas mujeres. De hecho yo creo que la película es una película muy coral en la que no solamente te tiene a ti como protagonista llevando un peso importante, también a Paula, sino que creo que cada personaje va encajando en las piezas de un puzzle y al final yo creo que acabamos un poco con la sensación, no sé ustedes, de vale, y acaba aquí, esperábamos el concierto, no lo esperábamos, ¿qué sucede? Yo creo que al final las características de este cine tan realista, costumbrista, ¿no? Están muy presentes y en ese sentido entiendo que preparar estos personajes con todo eso que tienen que contar en al final pocas escenas, donde ahí también están muy marcadas por el silencio, tiene que ser intenso, sobre todo a lo mejor, Paula, en tu caso, que era tu primera experiencia con el cine, enfrentándote a una cámara, a las tomas. Cuéntanos un poquito, pues, cuánto tardaron en grabar, cuándo empezaron ese rodaje y cómo ha sido todo ese proceso hasta hoy. Bueno, pues empezamos a grabar hace 2 años, si no me equivoco, ¿no? A principios de verano. No, mentira, a finales de verano. No, a principios de verano, en julio. Julio, ¿no fue en agosto? Sí, empezamos en Sí. julio lo que fueron los ensayos Sí, más más potentes, fuertes, sí. los cambios de imagen y demás, y ya agosto y septiembre fue Ahí, rodaje. exacto. Y para mí fue muy vergonzoso el primer día porque hay una de las escenas en la que yo me pongo el vestido de maga y fue mi primer día y claro, yo no conocía a nadie detrás de cámara ni nada y claro, mi primera vez en cine pues pasé mucha vergüenza y tuve que hacer eso, pero bueno, después de eso pues muy bien y ya controlé un poco más la vergüenza. Sí, bueno, el trabajo de ensayos se hizo como 5 meses previos, porque Omar lo que Omar quería era que sobre todo lo que era la familia, lo que es la abuela, que es su abuela real, y sus amigos reales también. Sí. Que lo que era la familia, el niño, la abuela, Paula, yo, sus amigos, fuéramos como una familia real, ¿no? Entonces convivimos mucho tiempo juntos, lo que hicimos también fueron algunas escenas, nunca, Omar lo que no quería era que nos aprendiéramos el guión, de hecho la única persona que manejaba el guión era yo, porque desde dentro yo tenía que ir guiando las escenas, porque ellos aunque conocían el argumento de la escena, conocían el inicio, nudo y desenlace de la secuencia, lo cierto es que tenía yo que guiar desde dentro para que lleváramos la escena hasta con el conflicto que queríamos o hasta el final, ¿no? Entonces sí que yo tenía que saber muy, muy claramente cómo era cada una de las secuencias para luego cuando ellos están improvisando que no se perdieran e ir guiándolos, ¿no? Omar lo que me dijo era llévalo a tu terreno, ¿no? Necesitamos que sea lo más natural, ¿no? Por eso no queremos que te aprendas el guión y que también tú aportes. Por ejemplo, hubo secuencias que eran totalmente improvisadas, como por ejemplo la escena del barco con Johan, que estamos hablando de que si Michael Jackson viene de fuera, todo eso es improvisado. Hay secuencias también que yo estoy hablando con ella que estamos diciendo que Johan no va a venir conmigo a Londres, ¿no? Que aunque habían cosas que sí que estaban dentro del guión, habían otras que estaban improvisadas, entonces sí que era muy abierto y luego lo que era importante era que no fuera muy artificial, entonces él me pedía que se me trabara la lengua, porque muchas veces cuando estamos hablando pues se nos traba la lengua de manera natural, o vas a decir una palabra y la cambias por otra sobre la marcha, entonces claro, había todo un trabajo técnico detrás muy complejo, ¿no? Luego los personajes de ellos sí que estaban más definidos. Omar, por ejemplo, sí que te daba muchas directrices desde el principio de cómo eras, ¿verdad? Sí, a ver, también
el papel de Paula tiene muchas cualidades que yo tengo hoy en día, entonces fue un poco fácil llevarlo, pero en sí yo sí sabía de qué era el tema y ya sobre la marcha improvisaba. No era nada Y fácil. luego también hubo un trabajo de documentación de Omar con los niños, porque yo sí viví la época de los 90, aunque parezca muy joven, pero, pero no lo soy tanto. Pero evidentemente ellos no la vivieron, entonces había que documentarlos, Claro. ¿no? Y Omar, pues... Con el Walkman, por ejemplo, yo no sabía qué era eso y yo ponía la cosita esa, la ponía al revés, bueno, no sabía cómo La era cinta. y tuve, eso, la cinta, no sabía cómo era y tuve que aprender, bueno. Bueno, yo soy de finales de los 90 y, por ejemplo, los Flash, los Wallman, la botellita esta de Sí, de agua con sabores. azúcar, de eso sí- sabores. eso sí lo vi Eso sí yo. lo viste, ¿no? Yo creo que al final ahí en esos momentos es donde toca el clipper, ¿no? Cuando Sí, Raiko se claro. pone ahí la botella hasta que no le dé fin, como diría mi abuela, pues no la suelta. Todos esos detalles yo creo que al final nos va haciendo a todos pues impregnarnos de esa identidad canaria tan propia y tan marcada de la película, ¿no? Sí. Que yo creo que es un lujo y es algo que dentro de la cinematografía española en general pues se reivindica. Yo creo que ha habido un cambio generacional. Sigrid, tú que lo has visto con estos nuevos directores y directoras que llegan a pantalla y te representan pues un cine gallego espectacular, un cine vasco, un cine canario con el mismo acento, enorgulleciéndonos de lo que tenemos, de nuestra gente, de nuestro acento y de nuestras historias. Porque realmente esta película, si se fijan en el folleto que les han entregado al principio de la proyección, se va a proyectar en otros lugares de España. Sí. Y yo creo que es totalmente comprensible. Es verdad que esos guiños los vamos a entender nosotros, porque en otro lugar les aseguro que no saben lo que es el clipper, ¿no? Claro. Pero yo creo que se forma parte del encanto de la cinta y que aún así la hace reproducible en cualquier lugar y también pues que nuestro cine vaya llegando un poco más allá, incluso aquí dentro, pues nos eduquemos a valorarlo y a darle el lugar que se merece. Sí, sobre todo porque desde fuera se ha valorado muchísimo la película. De hecho, bueno, ha sido mejor película en el Festival de Cine de Málaga y mi compañera Paula como mejor papel femenino dentro del festival también, ¿no? Y bueno, y la película se valora desde fuera muchísimo, independientemente de esas cosas locales que tiene la película, ¿no? Porque al final es una historia universal, que yo creo que es por lo que todo el mundo la entiende, ¿no? Es una historia de una familia realmente que todos se sienten solos y solas dentro de un mundo rodeado de gente, ¿no? Y luego también esa parte del turismo, ¿no? Que también en otros lugares nos entienden muchísimo, ¿no? De ese momento en el que nos sentimos también que nos invaden, ¿no? Que no cuidan a la gente de aquí, pero cuidamos a los de fuera, ¿no? Esa doble moral entre el negro bueno y los negros malos, ¿no? De Michael Jackson que tiene dinero, viene de Estados Unidos, pero luego vemos a unas personas, unos inmigrantes que llegan, ¿no? Y es como quiénes son, y nos ponemos a cuestionarles físicamente, ¿no? Entonces, la película tiene mucho, ¿no? Habla de muchísimas cosas, de muchísimas cosas. Además, esto de la turistificación a mí me parece realmente interesante porque también lo vemos a través de tu papel, el de Paula, ¿no? Ese traje típico de la Orotava, que lo vemos ahí representado, no solamente con esos guiños, sino pues también con esos trabajos, ¿no? Vemos también esas tradiciones con los palomares, la pesca, y luego pues vemos el buscarnos la vida pues en una gran superficie conocida por todos, en la que, bueno, pues prima quizás pues el trato a los de fuera, ¿no? Y luego vemos a una señora, a tu abuela en este caso, pues arreglando papeles a ver si no le quitan la casa, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajar con ella? Bueno, para empezar, mi abuela, justo cuando firmamos el contrato ya, estaba todo ya finiquitado, mi abuela entró en una depresión muy fuerte, justo como hace un mes o dos de entrar ya a la película a rodaje, y tuvo la valentía, gracias a mí, a hacerlo. O sea, si no hubiera sido por ella, yo creo que no hubiera hecho esa película. Y trabajar con ella fue algo súper bonito. Yo creo que es un recuerdo que está marcado ya para mí, para toda la vida. Es algo que voy a tener conmigo siempre. Y nada, decir que la quiero mucho y que es una persona maravillosa. Muy bien, espero que lo estén grabando, Paula, para que se lo manden. Sí.
las abuelas, ¿no? Una figura, Sí. las abuelas, las madres, esa figura de nuestra sociedad canaria, imprescindible. Sí. Y además esas mujeres rurales, que yo creo que forman parte de la vida de la vida de todos los presentes y que son fantásticas. De hecho, cuando tu abuela, bueno, cuando están tendiendo, ¿no? A mí me parece que esa escena es imprescindible. Nos sentimos todas juzgadas, desde el asiento. Tuvo que ser impresionante. En ese sentido, la dureza, ¿verdad? La dureza de la madre canaria. A mí me parece tu personaje un personaje bastante duro también, ¿no? Además, las escenas que comparten ambas, no sabemos, Paula, si realmente las está... Eso es lo que me gusta mucho de esta película. Al ser tan naturalista, hay mucho silencio. Y ahí hay muchas escenas de silencio que comparten ustedes que realmente cómo las interpretamos, ¿no? A mí me gustaría saber qué enfoque y qué directrices te pudo dar a lo mejor a ti el director. Y después también, cómo luego en el coloquio, dentro de un poquito empezaremos a hacer esa palabra, cómo lo han interpretado ustedes, ¿no? Porque quizás, desde mi punto de vista, en algún momento decía, te está juzgando por el contexto. En otras decía, esa mirada puede significar pues un poco ese apoyo, ¿no? En ese te entiendo, no estás sola y demás, ¿no? Y luego pues todas esas sensaciones y esos silencios que la cámara y tú en este caso son una. Sí, a mí cuando trabajamos el guión, Omar me dijo, tengo todos los personajes definidos y les daba directrices muy claras a ellos en los ensayos, pero sí que es verdad que conmigo no sabía cómo enfocarlo. Él me decía, yo estoy muy perdido con tu personaje, entonces vamos a buscarlo juntos. Y lo que hicimos fue, él y yo, empezar a construir el personaje. Sabíamos que no queríamos juzgarlo al personaje, sabíamos que queríamos hacer una mujer que fue madre joven, y que le gusta vivir la vida, ¿no? Como cualquier persona. Estamos hablando de una época, ¿no? De los años 90, que quizás, bueno, pues se veían las cosas de manera diferente. Yo me acuerdo de mis padres salir y yo quedarme con mis hermanos, ¿no? Ahora alguien ve la película y es como, oh, la madre se iba de fiesta y los dejaba solos. Y mis padres se iban a cenar y me dejaban con mis hermanos. A lo mejor hoy los asuntos sociales, si se meten en mi casa, si me hubiese metido en mi casa, a lo mejor tenemos en otro momento, ¿no? Pero fuera de broma, estamos ambientando la película en una época. Y luego, por otro lado, el tema de juzgar el papel de la mujer. Había gente que me dice, odio tu personaje, ¿no? Y sí, claro, a veces lo odias, yo también, claro, ¿no? Cuando la representaba, jugaba a eso, ¿no? Porque al final es una mujer que es libre y que se siente en una cárcel dentro del lugar en el que está, piensa que lo de fuera siempre es lo mejor. Ella viene también de una familia desestructurada porque, o sea, no vemos el entorno suyo de familiar de su padre y de su madre. Su padre está ausente, no sabemos nada de él, tampoco nos lo hemos cuestionado, de la misma manera que tampoco nos cuestionamos quiénes son o quién es el padre de los niños. No nos quisimos hacer ni siquiera esa pregunta, ¿no? Porque es como algo personal de ella, ¿no? Pero sí que es verdad que ella posiblemente viene intentando superar algunos retos a lo largo de su vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso le lleva a pensar que lo de fuera siempre puede ser mejor. Ella intenta inspirarse en las extranjeras, se tiñe el pelo de rubio. Hay escenas que se quitaron, pero hay escenas en las que salgo yo tiñéndole el pelo de rubio a mis hijos, porque yo quiero que también sean lo más europeos posibles, ¿no? Entonces, que también es algo que nos pasa mucho, ¿no? Siempre lo que viene de fuera es lo mejor, nos sigue pasando, y que aunque esta película está basada en los años 90, no ha pasado tanto tiempo. Seguimos incluso pensando igual, seguimos pensando que siempre lo que viene de fuera es como, ay, lo que viene de fuera es mejor que lo que tenemos nosotros, o el papel de la mujer. Si una chica o una mujer se queda embarazada y no dice quién es el padre de su niño, de su niña, o no lo quiere decir, o demás, ¿no? O a veces no lo puede, a lo mejor no lo sabes, ¿no? Ya se le cuestiona también a día de hoy, y también se le puede llamar hedionda. Ahí tenemos el conjunto, ¿no? El léxico canario, importantísimo. Claro, ¿no? Aquí. Que fue algo que además trabajamos mucho. Entonces, no han cambiado tantos esos valores, y de hecho estamos teniendo una crisis también muy importante a nivel racial, ¿no? Se cuestionan cosas y nada más pensar en lo que estamos viviendo, ¿no? Se cuestionan cosas que no sé cómo hay personas que piensan de esa manera, ¿no? Cuestionar cómo es la vida humana, ¿no? De si hay derechos o no hay derechos,
y es una película que aunque sea basada en años 90, está muy, muy en la actualidad. Yo creo que es una radiografía interesante de los 90, pero que también es una película que en cierto momento nos incomoda, ¿no? Especialmente tu personaje, pero eso también nos lleva como espectadores a plantearnos hasta qué punto estamos pues abriendo pues, ¿no? esa mente, ese corazón también a lo desconocido. Y yo creo que ahí Paula tiene muchísima paciencia como personaje, ¿no? Como hija a una tan corta edad, y todos esos momentos yo esperaba en cualquier momento que se girara, pues después de quizás esa escena con sus amigos en los que intentan ridiculizar a su madre, ¿no? Y que se mete con ella y de quién estará preñada ahora, como si fuera cualquiera, ¿no? Y al final luego, pues, a pesar de a lo mejor, pues, demostrarnos con esa expresión y con ese ritmo de la película, pues esperar un poco más de su madre o estar decepcionada, aún así yo veo o he visto, por lo menos he percibido ese cariño, esa paciencia en esos silencios y simplemente en esa ida o no ida al aeropuerto, esperar en el coche tranquilamente, es como te acompaño, ¿no? Yo no sé cómo lo has trabajado tú, Paula, y sobre todo esas distinciones generacionales, no solamente en cuanto al contenido de la película, sino también pues a esa radiografía de la sociedad tinerfeña, canaria de la época. A ver, totalmente, o sea, yo en todo momento mi papel estaba serio, o sea, te fijas en la película y siempre estaba así, con el cejo fruncido. Afligida. Sí, todo el rato. Y eso es lo que odiaba, pero realmente es algo que es una pauta que tenía que seguir, pero al fin y al cabo por dentro yo creo que se nota el sentimiento a mi madre, que la quiero mucho. Y realmente fue fácil llevarlo porque yo soy un poco dramática, entonces pues es algo que hago cotidianamente y fue fácil llevarlo, pero en parte pues tampoco fácil porque al fin y al cabo interpretar un papel no es fácil, pero ya si tiene las cualidades del mismo papel, pues sí. Yo creo que en esta isla, además de todo lo que hemos podido ver en esta película, nos encanta una anécdota. Así que yo les voy a pedir alguna anécdota de rodaje, porque a pesar de estar enfurruñada todo el día, yo creo que ha tenido que haber momentos muy bonitos, también muy duros, porque al final, como decía al principio, un rodaje es un corre-corre. Sí. Y además siempre hay algo que es imprescindible en todos los rodajes, que son los contratiempos. De hecho, pregunta curiosa, y cuando ustedes me respondan vamos a abrir al público la participación para que vayan pensando esas preguntas. La escena en el aeropuerto, Sigrid, la lluvia era artificial, Sí, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. y se trabajó mucho. No, me pareció fantástico. Sí. Ya uno va viendo, ¿no? Y también va educando el ojo como espectador. Pero realmente me parece que el trabajo de fotografía de Sara Gallego es fantástico, es brutal. Esos colores, ¿no? Y sobre todo también nuestros paisajes, que son fantásticos, que nos ayudan mucho, ¿no? Qué mejor escenografía, ¿no? Qué mejor escenografía, además, que este fantástico municipio que tenemos ahí, Boca Cangrejo, Radazul. Los Pocitos también. Pocitos. Tenemos, además, de toda la isla, ¿no? Un poquito de cada que ha configurado eso. Entre tanto viaje y viaje, entre tanta vuelta, yo creo que tienen algo que contarnos, seguro. Sí, sí. Sí, sí. A ver, Esto se pone interesante. hay muchas cosas, mucho chisme. Bueno, a ver, el primer día de rodaje, el director, había una mesa de cristal, si no me equivoco, y se cayó, y bueno, un desastre, sangre por todos lados. Mira, yo nerviosa, y yo no puede ser esto, encima de mi primer día y veo todo esto. Bueno, eso fue pero súper que gracioso era una también. mesa que usábamos en la película. Exacto, Y también. se tropezó y se cayó. se cayó. Que podía haber sido algo más Una trágico, desgracia. porque era una Sí. mesa de cristal. Claro. Pero es verdad que al Sí, final sí. después se tuvo que cambiar por otra mesa. El pobre estaba muy nervioso el primer día de rodaje, como todos. Hombre, claro. Y así anécdotas divertidas, por ejemplo, un día de calor horroroso, Buah. Claro, es que hora rodar de en verano, calor, hora sí. de calor por Llano del Moro, subiendo con el coche, y una escena que no salía, y entonces yo iba con ellos en el coche, íbamos todos vestidos de magos, Ay, mi pero madre. solamente de la parte de arriba, la parte de abajo, pues con pantalón corto, porque si no nos moríamos, ¿no? Y yo tenía que fumar en el coche, además tuve que aprender a fumar, porque yo no fumo, tuve que aprender a fumar para la película, con lo cual era como otra complejidad más técnica, ¿no? Al personaje, si ya era poco, pues además fumar. Íbamos en el coche un día con las ventanillas subidas y rodando, y cuando miro por el retrovisor me veo al niño todo lleno de chocolate, la boca, abriendo una tirma, y yo, ¡corte! ¡Corte! ¡Que
el niño está! O sea, era porque el niño se había cogido un chocolate del desayuno y no se le había ocurrido sino abrirlo en medio del rodaje, y la única camisa blanca de mago que teníamos era la que tenía puesta, con lo cual, imagínense, ¿no? Si ese tipo de... Tenemos que tener mucho cuidado pues con el vestuario que se utiliza en el rodaje, porque a veces es la única pieza que se tiene, ¿no? Y entonces, yo dije corte, cosa que no pueden decir una actriz, corten, pero es que era para salvar la camisa, ¿no? Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y él, pobre, con su súper inocencia, ¿no? Abriendo Claro. el chocolate, en plan, y todos, ¡no te toques, no te toques! Y la compañera cámara que estaba dentro del coche, ¿no? No sé, rodamos eso como 17 veces por lo menos, montón subir de y bajar veces, con el sí, sí. coche. Es que es muy sacrificado. Sí. Un rodaje es muy Y sacrificado. las lleva ventanillas tiempo. también subidas y todo eso fue horroroso. Sí, la Sin escena aire también. nuestra escena del coche también, cuando yo le digo lo de los chupetones, eso lo rodamos muchas Un montón veces. de veces, sí. porque Porque era me como de- costaba también enfadarme a mí. Claro, era como de Sí. las primeras veces que rodábamos, de los Sí. primeros días, también por Llano del Moro. Y entonces sí que es verdad que rodamos muchas veces costaba. esa parte, una de la cámara hacia Paula, otras veces la cámara hacia mí. No sé, lo rodamos como 10, 15 veces o Sí, no sí, sí. sé. Eso Madre mía. Y a veces nada, y a veces salían sobre la marcha, en plan, Claro. 3 veces se rueda una secuencia y tiramos para adelante, ¿no? La escena del barco, que era la más complicada, la rodamos a lo mejor 3 veces. Creo que sí, muy Pero poco. era totalmente improvisada. Entonces, después de rodar, el director decía, Sigrid, repite esto. O sea, eran como 20 notas al mismo tiempo en alta mar. El niño quería tirarse en el mar porque era como le habían prometido que si lo hacía bien, se iba Sí. a bañar. Entonces teníamos que aguantar que el niño se portara mal y luego entonces le decíamos que después te vas a bañar. ¿No? Y habían algunas que se hacían fáciles, pero sí que trabajar con Agustín fue divertido y caótico. La verdad es que son un poco tiestos, ¿no? Los niños en esta película. Rebeldes, pero además Sí. son tan genuinos ante la cámara que yo creo que a a ninguna persona le puede parecer mal o pesado o muy rebeldes, porque son tan genuinos y además en las escenas que no hay adultos delante, sino que están como los dos hermanos juntos y comparten. De hecho, esa escena del empujón, yo creo que todos nos quedamos, pero esto cómo fue, ¿no? Totalmente. Él siguió con su papel porque es que es impresionante, es un pedazo de actor que agüita. Él tenía sus pautas de lo que teníamos que hacer, había una colchoneta detrás, él se tenía que caer. Y yo sin querer, fue sin querer, de verdad. Lo empujé y él se cayó para atrás, hice un drama que yo estuve todo el día diciéndole perdón, que le comprábamos una pizza y si me perdonaba, pero mira, fue impresionante. Estuve todo el día RQR con que me perdonara y así fue, al fin y al cabo me perdonó, pero es que era un tiesto también. Claro, Tela. es un niño, ¿no? Sí. Claro. Y- Además, en la parte del encanto, ¿no? Yo creo que esa naturalidad de toda la película, de todo el ritmo que lleva, no solamente ustedes como reparto, sino también la coralidad que les da, como decía, los paisajes, los diálogos, con ese léxico y sobre todo pues esa radiografía de los 90 que a mí realmente me ha sorprendido. Podemos seguir sacando cosas, ¿no? Y tirando del hilo de matar cangrejos, que ahora me contarán por qué matar cangrejos, si se los han podido decir. Pero si les parece bien, vamos a ir levantando esas manos y queremos que ustedes participen y que formen parte de esto. Seguro que tienen alguna curiosidad, algún apunte que hacerle a Paula y a Sigrid. No pierdan la oportunidad. ¿Alguna duda, alguna pregunta? La compañera les alcanza el micrófono, no le tengan miedo. Buenas noches. Antes que nada, felicidades por la película, que me encanta. Vale. Gracias. Tengo una duda. Tengo edad y yo era fan en esa época de Michael Jackson. Un hijo tenía 20 años en esa época y también sus bailes, sus cosas que me encantaban. Ahora, no sé si coincide en esa época o fue de ficticio que lo acaban de poner. O sea, la fecha en que se hizo la película y en el que vino Michael Jackson aquí o no vino nunca. Sí, Michael Jackson Ah, vino bueno, a la sí. isla. Eso es lo que yo quería, me Coincide, quedé. sí. Claro. De hecho, se hizo todo un trabajo de documentación, ¿no? Y también por sí. eso hay una parte documental en la Claro. película. Pero sí coincide. Es que tengo la duda porque, claro, queríamos mucho, mi hijo tenía todos puestos, el baile, y yo me ponía, como soy así, pues buscándome el baile, que vamos, nunca. Pero que bueno,
Entonces ahora dije, Dios mío, coincide todo, porque lo de esa es la época, la mujer que iba a Londres y todo eso sí. Eso era bastante bien y era lo que se hacía, era en esa época, ¿me entiendes? Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Además, Sigrid, esto me parece un éxito también de la película, la recreación de la época, ¿verdad? Sí. Tanto las viviendas como en general, las ropas también. Lógicamente hemos visto los carricoches, los helados, todo. Sí, la verdad que las compañeras tanto de arte como de vestuario, Chari Romero, Carmen Asensio, Atri Gutiérrez, que es vestuario, hicieron un trabajo espectacular, tanto de recreación, ¿no? Porque esto se desarrolla la historia entre en Los Positos y en Boca Cangrejo, lo que pasa que se hizo como un único pueblo, pero realmente son dos pueblos diferentes, ¿no? Sí. Como la gente que es de la zona lo sabrá. Se hizo como un solo pueblo y bueno, el trabajo que ellas hicieron fue brutal, tanto de las localizaciones, que también fueron de nuestro compañero Asier, el jefe de localizaciones, y luego también el trabajo que hicieron de vestuario, maquillaje, peluquería, ¿no? Sí hay mucho trabajo detrás y yo espero que se les reconozca el trabajo porque Es muy importante. parece que eso no está puesto, ¿no? Exacto, pero es un personaje más, yo creo, de la película. Es Totalmente. fundamental. ¿A ustedes qué les ha parecido? ¿Les ha parecido que han hecho un buen trabajo, una buena recreación, sobre todo la gente de la época? Yo veo mucha gente sintiendo eso. Eso es muy, muy bien. ¿Alguna otra pregunta tanto para Paula como para Sigrid? Pues mira, Omar al principio como que no quería, decía, yo quiero que la Que gente, piensa lo que después quiera. de ver la película, sea libre de pensar, oye, ¿de dónde viene el título? ¿no? Pero también matar cangrejos viene como de matar el tiempo, ¿no? De cómo mata la gente un poco el tiempo, ¿no? Matar cangrejos. Porque al final los personajes lo que hacen es matar el tiempo. Es su día a día, ¿no? Al final acaba la película y dice, Exactamente. yo esperaba que a lo mejor fueran al concierto, que pasara algo más allá, ¿no? O verte a ti dando a lujo cualquier cosa y al final acaban cepillándose los dientes en un baño. Sí. Sí, porque la película tiene eso, ¿no? Que no pasa nada, pero pasa todo, ¿no? Y pasa la vida. Y es que va al ritmo de la vida. Entonces tú lo que estás es como mirando por una mirilla a una familia y a la situación de cada uno. La verdad es que sí. ¿Alguna otra pregunta para ellas? Por aquí tenemos una. ¿Qué te parece el aburrimiento de los 90? Esos veranos sin dispositivos móviles, sin redes sociales, sin TikTok. Hombre, a ver, para mí fue un poco difícil porque hoy en día se dicen muchas palabras que antes no, entonces yo tenía también tenía esas pautas de no decirlas, pero el aburrimiento tampoco fue demasiado, ¿sabes? Yo me lo pasaba bien porque realmente dije, wow, esto es como una película y estaba haciendo una película, ¿sabes? Y era como que, qué guay. Pero yo realmente le he dicho, por ejemplo, a mi madre que ojalá haya haber podido vivir esa vida de antes porque hoy en día se juzga mucho, antes yo creo que tampoco tanto como hoy en día y no sé, me parece muy guay haber vivido eso. Pero en realidad, aunque no conozcan mucho a Paula, tú eres y Omar siempre lo decía, eres muy de los 90. Porque tú también vives en una zona rural. Sí, totalmente, soy de campo, entonces... Sí, y entonces cuando Omar conoció a Paula dijo, pero es que es ella, porque hace todo lo que hace la protagonista, ¿no? Que es meterse en las huertas o con sus amigos. Indagar por los hoteles, que yo cuando salía mucho por ahí, pues indagaba pues por los... como decir, las favelas estas que le dicen, que hay un montón de grafitis, pues salía mucho por ahí. Yo llevaba a Omar ahí para que le sacara fotos y él decía, wow, ¿cómo haces esto? Claro, entonces es como una niña muy de los 90. Sí. Bueno, ahora es una chica más joven. Es verdad, ha evolucionado en estos Total. en 2 En 2 años ha cambiado mucho, claro. Claro, ¿con cuántos años hiciste el rodaje? Tenía 14 recién cumplidos. Ah, igual que la protagonista, tal antes cual. de empezar el rodaje cumplí 14. Fantástico. Sí, tenía 14 y Ahora 16 para 17. Todavía lo puede decir. Claro. Qué bueno. Oye, la verdad es que es impresionante, además el ritmo de la película, quizás en comparación con lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Sobre todo también ese cine más americano. Sigrid, tú que has trabajado en teatro y también en diferentes producciones audiovisuales, sabemos que cada dirección le da un ritmo al cine, pero aquí hay un trabajo de montaje
curioso, no sé si les ha llamado la atención quizás que cada secuencia duraba un poquito más, ¿no? Quizás un poquito más a lo que nosotros como espectadores y espectadoras estamos acostumbrados. Decíamos, aquí esperaba yo un corte, ¿no? Y sigue un poco más. Yo creo que, Sí. hablando de ese matar cangrejos, de ese matar el tiempo, yo creo que la película también se acompasa mucho a nuestro ritmo canario y también al ritmo de hacernos y de agobiarnos, ¿no? También a esa presión, yo diría presión social a la que en la que se ven sometidas los personajes, sobre todo los personajes femeninos en esta película. Sí, porque también un poco que vas respirando al mismo tiempo que van respirando los personajes, ¿no? Y creo que es algo que Omar sí que lo tenía como muy, muy claro, y lo que tú dices, ¿no? Es como ese ritmo canario ¿no? Y luego que no es una película que está llena de artificio, ¿no? Que a veces queremos como contar muchas cosas o impresionar, y la película no quiere impresionar, simplemente quiere contar la historia de una familia en un contexto histórico que hemos vivido todos y todas, y cada uno con su casuística, ¿no? Entonces, yo creo y luego que está vista desde los ojos de los niños, ¿no? Tanto de Paula como de Raiko, ¿no? Que también creo que es un acierto por parte de Omar, porque siempre vemos las cosas desde el punto de vista de la persona adulta, ¿no? Y resulta que los niños y la niña nos da un guantazo, Revés de porque mano. son ellos, ¿no? Tanto Paula como Raiko los que tienen más luces que los propios adultos Sí. que salen en la película, ¿no? Entonces sí que es interesante, ¿no? Que esa visión que ha tenido, ¿no? Y luego, por ejemplo, estamos hablando todo el rato de los canarismos, ¿no? Del guión. Una de las cosas que me hizo Omar cuando empezamos a trabajar el guión me regaló el libro de Panza de Burro de Andrea Abreu. de Andrea Abreu, y me dijo, no es Panza de Burro, pero es la esencia. Entonces, claro, al leerme Panza de Burro, entendí qué es lo que él quería, ¿no? Porque para mí fue, o sea, claro, estamos hablando yo vengo del teatro, de cosas de cine, ¿no? Entonces vienes como de otro tipo de película, y luego tú dices, que no sé, estoy totalmente perdida. Pero en el momento en el que él me regala el libro y lo leo, hace como 2 años, digo, vale, ahora entiendo qué es la película, qué es matar cangrejos y qué es lo que quieres, ¿no? Y lo que hicimos también fue trabajar esas palabras muy canarias, porque mis padres son peninsulares, aunque yo soy de aquí, nací aquí, pero mis padres son de Granada, ¿no? Entonces yo no tengo en mi familia tantos canarismos, ¿no? Tengo más cosas andaluzas que canarias, ¿no? Entonces sí que teníamos que trabajar mucho eso, y fui de gente muy cercana robándole cosas, ¿no? Entonces de este le robaba una cosa, de otro otro, y luego también me inspiraba de personajes muy, muy cercanos para crear a Ángeles. Hay conversaciones que son, o sea, yo las escuché y las transcribí directamente con Omar y dije, vamos a decir esto. El día de la fiesta vamos a decir esto, ¿no? Porque como Ángeles no estaba construida, sino que la íbamos construyendo sobre la marcha, nos podíamos permitir el lujo de ir robándole a la gente, ¿no? Sí. Como frases o actitudes, y entonces así vamos construyendo a Ángeles, más añadirle pues todas esas palabras canarias que no estaban tanto en mi vocabulario. La verdad es que yo creo que eso es algo de lo que nos hace también identificarnos mucho, ¿no? Incluso recordar alguna palabra que hacía mucho tiempo que no escuchábamos y que nos retrotrae pues a esa época. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra mano? ¿Alguna pregunta para las compañeras? ¿No? Aquí, mira, aquí tenemos una mano valiente. Sí, buenas noches. Hablando de los canarismos y todo eso, me hizo recordar al gran Manolo Vieira, cuando quiso montar el Chistera en Madrid, y explicaba que al principio poco menos tenía que explicar los chistes. ¿Cómo se ha tomado la gente fuera en la península, que ya veo que estuvieron en Málaga y demás? ¿Cómo entiende la gente nuestro lenguaje? ¿Nos entienden o hay que ponerle subtítulos? Yo recuerdo que una vez en una sala, creo que fue en Elche o Madrid, no me acuerdo, la escena que decían lo de la vieja por el culo, eso no lo entendían y se quedaron como, ¿qué está diciendo? A lo mejor estaban entendiendo, no, una vieja no, una morena, creo que fue, estaban diciendo que estaban diciendo esto, ¿sabes? Y como que no saben, pero no había subtítulos ni nada.
Es como que se lo imaginen ellos, por norma general, ¿no? Que se lo imaginen ellos. Entiendo que no habrían subtítulos, pero lo que me refiero es si son capaces de seguir la película, seguir la trama. Lo del Clipper es anecdótico, pero la forma de hablar nuestra, son capaces de entendernos o se pierden mucho. Depende, muchas porque conversaciones. en Madrid nos pasaba que había personas o sea, evidentemente hay cosas que no entienden porque tenemos nuestras propias palabras y nuestra forma de hablar, ¿no? No las entienden, pero por el contexto sí, como cualquier otro idioma, ¿no? Pero la verdad que no, todo el mundo lo que le ha gustado mucho es precisamente esa manera de hablar, ¿no? Ese deje que tenemos, esas palabras, y que todo el mundo lo ha entendido porque el contexto se entiende, ¿no? Entonces, sí, igual que cuando a mí me gusta ver todo tipo de cine, pues eso, estábamos antes hablando, ¿no? Cine en gallego, cine en euskera, me gusta cuando me aportan algo diferente, ¿no? Y lo disfruto, ¿no? Y eso es lo que ha pasado fuera también. Ha estado en 17 salas fuera, ¿no? Entonces, y este año continuará, ¿verdad? A lo largo del año, de lo que queda de año, seguirá también en alguna otra sala, que lo teníamos ahí en el folleto en Santander, me parece. Y... Sí, hay algunas salas. Ha estado 4 meses en cine aquí, sí. que tiene un récord, la verdad, porque es muy difícil estar 4 meses en cine. Luego ha estado en 17 comunidades autónomas y luego también ahora está en Movistar Plus, está en Filming y ahora está en DVD también, que se puede pues adquirir pues por internet y demás. Entonces sí, hay diferentes maneras de ver la peli y de disfrutar de ella. De hecho, aprovechando lo que han comentado, y esto lo hablábamos antes, ¿no? Fuera de micro, en comparación con hace 10, incluso decíamos que 10 años, era muchísimo, ¿no? En el último lustro, en los últimos 5 años, el cine que se hace en Canarias, producido y escrito y protagonizado por profesionales del audiovisual aquí en nuestras islas, se ha puesto en valor. En el sentido de quizás antes no nos atreveríamos, un director no se hubiera atrevido a hacer este contenido para lanzar fuera a gran sala o llevarlo al cine. Yo creo que esa evolución de la cinematografía española nos va llevando no solamente a enorgullecernos, sino a valorar la diversidad de nuestro lenguaje, de nuestros acentos también, y que eso pues pueda estar tanto tiempo en un cine, ¿no? Y además ser reconocido fuera como algo a valorar, no algo que tengamos que esconder, porque tanto en tus papeles yo entiendo que en alguna ocasión te habrán pedido modificar el acento o adaptarte, y a mí como periodista pues también, ¿no? Incluso en los propios medios locales. Yo creo que eso ya no pasa. Sí. No pasa tanto quizás. Seguirá pasando, pero mucho menos. Incluso con directores y directoras de aquí, dicen, habla canario pero marca las S. Y tú dices, ¿y por qué tengo que hablar como si fuera una locutora de la televisión canaria? ¿No? Si las personas, los canarios no hablamos así, que tenemos que estar hablando estos 2 ratos así. Y yo digo, es que las personas no hablamos así, ¿no? Aspiramos la S y habrán algunos que sí. Y si tú quieres que sí, explícame el por qué, porque a lo mejor construimos el personaje mejor. Porque al final, yo siempre digo que a los personajes no se les pueden ver las costuras, ¿no? Entonces, cuando una forma de hablar no es natural, te extraes totalmente del personaje, entonces estás viendo al actor o a la actriz trabajando ese personaje, es una cosa horrorosa, ¿no? Que me lo han pedido muchas veces. Entiendo que en el teatro muchas veces se tenga que hacer, porque evidentemente el teatro tenemos que vocalizar mucho más para poder llegar a todo el público y son espacios muy grandes y sobre todo cuando trabajas al aire libre, pero en el cine me parece como absurdo. Y luego también me han pedido lo de las S, me han pedido que cambie a castellano neutro, ¿no? Y pocos directores, sí, ahora por ejemplo hice unos capítulos para una serie que se llama Costas, que está también a nivel online y demás, no sé en qué plataforma está, pero sin embargo no me pidieron que modificara mi acento y dije, wow, qué bien, ¿no? Porque para una serie que lleva ya 3 temporadas, que no te pidan que cambies el acento, me pareció increíble. Y espero que siempre siga así, ¿no? Porque además el español tiene una diversidad muy grande en cuanto al lenguaje, ¿no? Entonces, y que canarios artistas hay en todas partes, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no lo va a visibilizar el cine? ¿Por qué no lo va a reivindicar? ¿Y por qué no vamos a sentirnos orgullosos de, por ejemplo, salía hace poco en los informativos una serie de manga, ¿no? De hace muchísimo tiempo, como es One Piece. No sé si les suena, pero es una serie que estuvo muy de moda. Ahora han hecho el live action, que significa
significa que personas humanas pues interpretan el papel y tenemos un canario, ¿no? Uno de los personajes de peso que eso ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Pues qué bueno que se haga en producciones nacionales e internacionales y que, como digo, habemos canarios por todas partes, porque no van a estar en el cine también y porque van a tener que modificar su forma de hablar, que no pasa absolutamente nada. Aunque también hay Ahora. que reivindicar un poco más en el sentido de que vienen grandes producciones de fuera, pero luego los papeles que nos ofrecen siempre son como súper pequeños, ¿no? Entonces tienen siempre que haber como un cabeza de cartel espectacular o un... Mira, nosotros no tenemos cabeza de cartel, pero tenemos a nuestra querida Paula y a Agustín, que ellos han estado 4 meses en cine, cosa que el resto de películas es muy difícil de mantener, ¿no? Entonces, cuando una historia es buena, da igual quién sea cabeza de cartel. El problema es que vienen las grandes compañías de fuera que siempre pensamos que nos dan trabajo, y quizás yo como actriz también me tiro tierra sobre mi propio tejado por decir esto, pero al final a lo que opto es a papeles pequeños nos estereotipan yo siempre soy madre, aquí soy madre porque necesitaba ser madre, pero siempre soy madre, aunque no tenga ningún contexto. Mis compañeros son o policías o médicos, entonces siempre nos etiquetan en lo mismo, ¿no? Y nunca nos dejan desarrollar personajes. Entonces sí, vale, yo puedo participar en una gran producción como he hecho, pero a mí no me aporta nada. Artísticamente no me aporta nada y yo tampoco le aporto nada a la película, ¿no? Es la justificación, ¿no? De contar con una cuota de personal de aquí. Exacto. Entonces, ahora ya, antes era por departamentos, como un porcentaje por departamento, ahora no. Ahora creo que ni siquiera es por departamento, sino a nivel global, que la película tiene que tener un porcentaje de canarios. No es que vengan aquí porque nos quieran dar trabajo, sino vienen aquí porque están obligados a contratarnos. Y tenemos que reivindicar que nosotros podemos hacer papeles grandes también. Por supuesto que sí. Entonces, además queda demostrado, ¿no? Con esta película, sin duda. Tenemos en primera fila una pregunta. Sí, bueno, no era tanto una pregunta, más bien una felicitación en general por el acto, en este caso al ayuntamiento, a la figura de la Concejalía de Igualdad, pero también por promover actos culturales como este, que estemos un sábado por la tarde en este auditorio todo lleno, hablando sobre igualdad, sobre cultura, con cine canario. Yo creo que es algo impensable hace unos años, ¿no? Como esperancera pues lo digo y por eso quiero felicitarlas y felicitarlas a ustedes por el papel que han hecho en esta película. Yo creo que Irene, antes comentabas, y yo también lo pienso muchas veces, digo, qué maravillosos aquellos años 90, ¿no? Yo nací justamente en el 90, siempre me he considerado que estoy a caballo culturalmente entre los 80 y los 90, pero la verdad es que viendo la película he dicho, benditos sean los derechos que hemos conquistado en estos años, y a veces pienso, para atrás ni para coger impulso, porque lo bueno de los 90 lo tenemos, su música, la manera de vestir, todavía vas al Zara y encuentras mucha de la ropa que había en los 90, y sin embargo, pues esa imagen de esa mujer yendo o sacando los pasajes para ir a Londres a abortar, yo creo que eso es algo ya impensable. Las personas jóvenes, ya las chicas jóvenes crecen sabiendo que tienen derechos en ese aspecto. Y también otro tipo de derechos. Aquí, por ejemplo, esta mochila de actividades también de la Concejalía de Igualdad sobre el plan corresponsable, pues la corresponsabilidad, ¿no? En este caso de toda la familia, no solamente de las madres como era antes, ¿no? Así que yo creo que la película me ha servido para darme cuenta de que para atrás ni para coger impulso. O sea, los derechos que hemos conquistado a lo largo de estos años valen mucho y nos quedamos aquí en 2023 y lo que venga, por supuesto. Enhorabuena, ¿eh? Gracias. No sé si tenemos alguna otra pregunta, alguna consulta, alguna opinión que les ha parecido. También siéntanse libres de contarnos, de crear ese foro de debate, ¿no? De opiniones, no solamente de preguntas para nuestras actrices. Hola. Si no me equivoco, tenéis 14 nominaciones a los Goya, candidaturas. Sí. ¿Cuántas os vais a traer? Ojalá y las 14, pero... Ojalá. A ver si nos nominan. Por ahora son selecciones, claro. Estamos seleccionados a 14 candidaturas, pero bueno, a ver cuál cae, si es que cae alguna, claro. Y si no, estaremos súper contentos porque haber llegado a eso para nosotras es un lujo, ¿no? Además, el director ya tiene una experiencia, ¿no? También en la academia, con lo cual yo creo que es positivo y que, hombre, la posibilidad tiene peso. Sí, sobre todo porque Omar es una persona que ha trabajado mucho, sus trabajos son muy interesantes y claro, también es verdad que él estuvo el año pasado también nominado
junto con Shira, con un cortometraje de animación que ellos hicieron. Estuvieron nominados a Mejor Cortometraje de Animación en los Goya. Ha tenido alguna nominación, entonces sí que espero que, sobre todo, básicamente para que se visibilice, ¿no? este trabajo y que sirva para llegar a más personas, ¿no? Porque al final los premios, da igual, no me va a decir nada si es mejor o peor alguien, ¿no? Porque alguien, mejor película o mejor personaje protagonista, o no, hay tantas, es tan difícil porque las películas son tan diversas, ¿no? Pero si de repente se llega a tener algún que otro premio, como hemos tenido hasta ahora, pues eso ayuda también a lanzar el trabajo hacia afuera. Es un impulso y además una inspiración, no solamente para el sector audiovisual, sino también para jóvenes promesas del séptimo arte. Yo creo que has tenido la oportunidad, Sigrid, de trabajar con Paula y con Agustín, que prometen muchísimo, y en ese sentido también hablando, pues evidentemente de algo muy importante. Y a colación de esta película, de este Día Internacional de la Mujer Rural, hablábamos de que en este caso tenemos un director, a Omar, pero tenemos también pues ese apoyo y un equipo detrás de cámara, marcado por Muy mujeres, femenino. protagonizado muy femenino, y yo creo que todo eso se ve en la película, se ve en cómo se cuenta, y sobre todo una historia, decíamos, la mujer canaria, la abuela, la madre, que son esas mujeres que nos inspiran y que forman parte de nuestro imaginario, ¿no? Por eso también que nos sintamos pues tan identificados con lo que acabamos de ver. Entonces, pues en muchas ocasiones, por supuesto que reivindicamos a la cineasta, a la directora, pero vemos también la importancia de la mujer detrás de cámara y delante, y sobre todo también apostando pues por abrir camino a nuevas caras. Sí, y es porque es una historia que está contada no solamente como protagonistas, ¿no? Mujeres, sino como tú decías, ¿no? Había un gran número de mujeres dentro del propio rodaje, ¿no? Y eso se nota muchísimo, ¿no? La directora de fotografía, ¿no? La chica que lleva la cámara era una mujer, su ayudante también, maquillaje y peluquería eran mujeres también. Producción también había muchas Producción chicas. había muchísimas compañeras, entonces quieras o no, creo que el montaje también lo hizo una mujer. Entonces, hay mucha mirada femenina, y además Omar, aunque sea un hombre, ha puesto mucha mirada femenina dentro de la película, ¿no? Y creo que eso también es de valorar. Yo creo que también le viene a él de sus raíces, porque es una persona que también hemos compartido mucho tiempo juntos, ¿no? Y él me ha contado también que ha estado muy rodeado de mujeres, ¿no? Y eso también, esa sensibilidad se nota, ¿no? Porque lo que decíamos antes, yo no soporto que trabajen el tema de la mujer desde un punto de vista desde los hombres, ¿no? Porque parece que los hombres son los que cuentan las historias de mujeres, pero no las cuentan como nosotros nos gustaría, ¿no? Y que a veces no sabes si es una cuestión de panfletaria, de, bueno, como parece que las mujeres estamos de moda, vamos a hablar de mujeres, ¿no? O porque de repente a ese director o a esa le interesa hablar de las mujeres, ¿no? Y a lo mejor si nos preguntan a nosotras, seguro que contaríamos muchos personajes que nos gustarían hacer, aparte de los que siempre nos estereotipan, claro. Exacto, y muchos de ellos que a veces ni se han representado en pantalla, de ahí la importancia de la diversidad y la representación de todo ese abanico de mujeres, como decía, no solamente delante de esas historias, porque al final es lo que nos llega a nosotros como espectadores, lo que podemos aprender, lo que podemos recoger, sino también detrás, esos puestos de responsabilidad tan importantes, ¿no? En este caso, un elenco de detrás y delante, con esa mirada tan femenina, y sobre todo también reivindicar, Sigrid, que en tu experiencia yo creo que habrás podido colaborar y trabajar con muchísimas compañeras. Hablamos de puestos como el de la producción que decía Paula, o el del maquillaje y vestuario, que están muy feminizados, pero también la dirección de fotografía en este caso, y otros puestos, yo creo que hay que reivindicarlos aún más. Y yo sinceramente, después de finalizar este coloquio, que estamos ya llegando a ese punto y final, pues cuando nos pregunten por la calle si conocemos el nombre de una mujer canaria que se dedica al cine, que se dedica a la interpretación, a la dirección de arte, a la dirección de vestuario, a la composición musical también muy acertada, ¿no? En la dirección al sonido,
esta película, que no lo hemos nombrado, pero que también es clave, tanto la ausencia como el sonido que podemos escuchar, yo creo que más mujeres como consecuencia, ¿no? Y que creo que fue ese fenómeno dentro del cine hace unos años, en el cine español, y que creo que poco a poco se va sumando y que nos hace pues, que nos encontremos hoy aquí, no solamente celebrando el cine, sino también a la mujer rural y a esos puestos de responsabilidad delante y detrás de cámara. Sí, y que también acabemos con esos personajes estereotipados y que hay mucha diversidad y que hay mujeres y actrices maravillosas de todas las edades. Y que con todos los cuerpos, perfiles. De todos los cuerpos, perfiles, pelos, colores, pieles, que quieren contar historias y que deberíamos de romper con esos estereotipos que siempre nos ponen, sobre todo a las mujeres, ¿no? En una posición en la que tú dices, bueno, sí, vale, para la ficción está muy bien, pero no es la realidad. Exacto. ¿No? Y tenemos que reivindicarlo desde ahí. Yo creo que el éxito de una película como Matar cangrejos reside en el realismo, en ese realismo, en ese naturalismo y en contar verdades, en contar esas realidades. Que no quiere decir tampoco que nuestros cineastas no puedan innovar, ¿no? Y hablar de otros géneros, que es realmente fantástico, y yo creo que este tipo de películas y el apoyo que le estamos dando, como hoy una sala repleta de gente aquí en el municipio del Rosario, pues nos reunamos a celebrar la cultura, a celebrar el cine, a celebrar la diversidad, ¿no? En el cine, y otra forma nueva de contar las cosas, pues yo creo que es el camino, y también, pues, por supuesto, el apoyarnos. Que yo sé que es muy significativo quedar para ver la última de Marvel, pero también es importante saber que el acento canario tiene esas películas y que se reivindican taquilla, sobre todo, ¿no? No sé si nos queda alguna otra pregunta o podemos dar fin a este coloquio. Aprovechen que estamos en el último minuto. Bueno, yo creo que hemos resuelto todo con este alegato que llevamos aquí, alegando un buen rato. Muchísimas gracias. Vamos a darle paso a nuestra concejala de Igualdad, a Irene Villar, y al equipo. Además, ahora nos va a contar qué trae entre las manos, qué está tramando. Esto es un detallito que hemos querido tener con ustedes. Es una pieza de Gonzalo Martín, un ceramista de aquí. Para mí, uno de los mejores ceramistas de Europa, y esperamos que les guste. Muchísimas gracias por haber participado. Gracias a las dos. Bueno, si de las entrega. Gracias, chicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por participar. Gracias. Muchas gracias. Y nada más. Y gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias. Enhorabuena, como decíamos, al Ayuntamiento, agradecidos también por tener esta oportunidad, y sobre todo ustedes, que también han sido protagonistas del coloquio de hoy, por venir a apoyar a esta película. Y como decíamos, seguimos apoyando al cine canario, a nuestras actrices, a nuestros profesionales del audiovisual, viniendo al cine, que yo creo que es lo más importante. Muchísimas gracias. Buenas noches. Qué guay, ¿verdad, Pablo? Sí, ¿no? Se me oye. Lo último ya, agradeceros haber venido a todas y a todos, y al Ayuntamiento del Rosario, obviamente, por acoger este tipo de actividades, al resto de concejalías que también estaba por aquí, en representación, y nada, invitaros desde la Madre Monte al Festival del Cine de la Pinochera en su 3ª edición, que como dije será aquí su centro neurálgico, aunque haya otras localizaciones, del 13 al 19 de noviembre. Estáis más que invitados, de la Semana del Cine Rural de Canarias. Gracias a todos.